Seguimos en 678, estamos hoy con María Pía López y con el amigo Hernán Brienza. Y, por supuesto, cuando uno tiene ganas de hacer algo, ¿qué cosa que te le impide? A mí me dan ganas de brindar, por ejemplo, los días de elecciones, no puedo, me reprimen. A Beatriz Sarlo le pasó algo parecido, véanla con Morales Solá y, bueno, fíjense a ver qué opinan. Vamos al informe. Sarlo, Morales Solá y un exceso de mala onda. Morales Solá en TN arrancó su programa del día siguiente al subcampeonato obtenido por Argentina con una entrevista filofutbolera a la notable intelectual Beatriz Sarlo, que se caracterizó por un excesivo nivel de negativismo y argumentaciones como mínimo extrañas. ¿Usted cree que lo que pasó ayer en Brasil, que fue un buen desempeño de la selección, ¿usted cree que eso puede tener alguna repercusión en la política interna? Yo tiendo a pensar que no. Que se agota poco, pero a mí hay otras cosas, hay otras repercusiones de mayor duración que me preocupan más. Yo hoy comparé, las portadas de Alemania son portadas más discretas frente al campeón que las portadas de Argentina frente al subcampeón. Esto me llama la atención. Son portadas de patrioterismo deportivo. La verdad está en los detalles y le voy a contar un detalle. Yo llegué a la tarde porque soy una enajenada y porque se puede decir que soy un elitista y porque se puede decir todo lo que se quiera decir de mí. Ayer a las 2 de la tarde fui a uno de los museos nuevos y con mejor colección de Buenos Aires a ver una exhibición. Cuando llego a las 3 menos 20 de la tarde a ese museo, encuentro un cartel en la puerta que dice que el museo está cerrado desde las 2:30. Por el Mundial. Por el Mundial. No, lo aclara por el Mundial, pero era innecesario. Sí. Porque junto conmigo había 3 turistas, además, en la puerta de ese museo que queda en Palermo, en Buenos Aires. Había 3 turistas. Los demás museos no respondían al teléfono. ¿Ese museo era propiedad de quién? Ese museo es público, no importa de quién sea propiedad. Una vez que está abierto al público, es público. Por eso ese, pero ¿en manos de quién está? ¿Del gobierno nacional? No, es un museo privado, pero es público. Público. No quiero empezar a hacer una denuncia porque después ningún museo público contestaba el teléfono. No me iba a recorrer Buenos Aires visitando museos públicos, ninguno contestaba el teléfono. En Alemania me dijeron esto: no se cancelaría ningún museo ni ningún espectáculo por respeto a la libre elección del público. Por supuesto, porque hay gente que quiere ir a un museo, no ver un partido de fútbol. Enajenados como yo. Es raro lo que ha sucedido en Buenos Aires. En Brasil, el director de un museo, el Lacer Segal, un precioso museo de San Pablo, me contesta esta mañana. Yo le escribí desesperada y decime, por favor, qué pasó con los museos en San Pablo durante el Mundial. Me dijo, nunca se cerraron, porque además Petrobras, que era sponsor, pidió que los mantuviéramos abiertos. Entonces, digamos que los argentinos somos un país raro. Claro. Somos un país raro. Esto a mí me sirve como comparación de que somos un país raro. Porque bueno, una primera lectura es que la mayoría impone todo. La mayoría impone todo. Había una mayoría que quería ver el partido, pero condenó a todas las minorías a ver el partido. Efectivamente. Hubiera sido el museo donde yo quise ir. Es un museo que tiene grandes instalaciones, grandes pantallas. Hubiera puesto una pantalla, los empleados hubieran podido ver el partido. Pero otros empleados no veían el partido. Los que conducían el subte, que me llevaban a mi casa después, no veían el partido. Es decir, es raro lo que ha sucedido en Buenos Aires. Nos preguntábamos cuál es el museo al que ni el Juaco ni la Coca nombran. El grado de elitismo de Sarlo fue tan alto que hasta González Oro se mofó de ella. ¿Alguien vio a Beatriz Sarlo ayer hablando con Joaquín Morales Solá? No. Le dice que el día del domingo, cuando se jugaba Argentina-Alemania, ella fue a un museo. Sí, y estaba cerrado. Y estaba cerrado. Sí. ¿Pero a quién se le ocurre ir el día de la final del Mundial al museo? Por favor. Si la señora Beatriz Sarlo, que merece el máximo de nuestros respetos, no puede entender lo que pasa en la popular cuando la gente disfruta de un espacio de emoción como puede ser un mundial, bueno, le falta entender algo. Sigamos con una entrevista que dio la razón a quien ideó el eslogan "todo negativo". Otra cosa me sorprendió muchísimo es que hay una de las fotos más lindas que dejó el mundial, que la publica el Süddeutsche Zeitung o el Frankfurter Zeitung en su tapa, y está en todos los, está por supuesto en el New York Times, que es el Empire State Building pintado con luces con la bandera alemana. Los argentinos no nos enteramos que eso hubiera sucedido y que hubiera podido suceder con la bandera argentina. ¿Qué es este retaseo de la información? ¿Qué es este retaseo de la información?
Si hubiera sucedido con la bandera argentina, hubiéramos empapelado Buenos Aires con la foto de la bandera argentina con las luces del Empire State Building. Como sucedió con la bandera alemana, no digo que lo pongan en tapa, pero digo, no hay una fotito así en una página web. Claro. Una fotito así, tengo que ir yo a kioscos.es para ver cómo son las tapas y ver qué es lo que pasó en otros lugares del mundo. Bueno, así podría seguir la comparación, o sea que yo creo que también los argentinos, además de cerrar museos, el periodismo fue responsable de fogonear altamente el patriotismo. Coincido totalmente. Bueno, es hora de confesar que a veces no ponemos el Empire State Building porque hay un gorila colgado. O ya terminó la película de King Kong. Bueno, María Pía López, yo le manifiesto a usted mi desagrado porque la noche de los museos quise jugar un picado en el Bellas Artes y no me dejaron. Pero no sé, cuénteme, ¿qué le parece lo de la señora Sarlo? No, me parece que yo tengo la impresión, antes de ir hacia lo que puede llegar a tener un poco más jocoso, que hay algo que expresa Beatriz, que es un miedo al nacionalismo, ¿no? La percepción que, para tratar de entender lo que pasa ahí, yo trataba de reconstruir mi experiencia con los mundiales. Yo, por edad, el primer mundial que recuerdo es el del 78. Entonces ahí, como cuando uno vivió el mundial del 78 siendo un niño, y al mismo tiempo ya sabía lo que estaba ocurriendo en el país, y sabía la combinación compleja, ¿no? Que Horacio Berbisky lo cuenta muy bien el domingo en Página 12, contando esa anécdota que ya ha contado otras veces, de ir a visitar a la mamá de una compañera desaparecida y que la mamá estuviera contenta diciendo, ahora van a ver que no corren ríos de sangre, y él le contesta, ¿cómo no corren? Y ella ahí advierte que el problema de lo que está pasando, digo, para muchos la experiencia del Mundial 78 estuvo en el fondo de nuestro miedo al nacionalismo argentino, del mismo modo que escuchar la canción Aurora se hizo difícil por las mismas razones, que estuvo asociada a la idea de patria, a la idea de un régimen militar que ejercitaba el terrorismo de Estado con respecto a su población civil. Yo tengo la impresión de que, por lo menos durante varios mundiales, yo no pude festejar sin tener esa memoria atrás. Y recuerdo haber ido al cine en algún partido de Argentina, mientras estaba jugando Argentina, para no ser parte de eso que percibía como un riesgo de la identidad nacionalista. Digamos, me parece que quizás en los argumentos de Beatriz Sarlo está ese temor, digamos, a la expresión de un nacionalismo que siempre puede tener el riesgo de omitir las desdichas sociales y populares. El tema es, me parece, que en un país en el que no son esas las condiciones, donde hay procesos de reparación social efectivamente realizados y donde hay un festejo popular, me parece que hablar de dictadura de las mayorías en ese contexto es un hecho grave. Digamos, porque ¿qué significaría que las mayorías tomen digamos, esta identificación con una nación, cuando esa idea de nación aparece asociada a lógicas de reparación, de igualdad, de reconocimiento de las diferencias de las minorías? Hoy cumplimos el aniversario de la ley de matrimonio igualitario. Sí, digamos, estamos en un contexto donde no se puede decir que hay una dictadura de las mayorías que le quita derecho a las minorías. Es como si yo dijera que porque no soy católica, no soy cristiana, quiero que el 25 de diciembre tener toda la ciudad abierta para poder realizar las actividades que quiero sin que me afecte la Navidad, que no me gusta, no me interesa festejarla, etcétera. Digo, me parece que algo de la fiesta popular y del ritual social que estuvo presente en este mundial, y que no negarlo en nombre de los riesgos que eso tendría y en nombre de las minorías es prácticamente condenarse a uno mismo a no percibir la fuerza de esa pertenencia, ¿no? Y quiero hacer una pregunta, porque Beatriz Sarlo es la autora, la ideóloga, vamos a decir así, de que el kirchnerismo es la gran impostura. Ella fue la que primero planteó que había una cantidad de acciones que eran gestos simplemente impostados, mentirosos, una especie de falsedad de origen en el kirchnerismo. Mientras planteaba eso y lo metía en lo más profundo del pensamiento más reaccionario, diría yo, ella iba haciendo otro camino individualmente, que era ponerse en un lugar de antropóloga y recorrer lugares que supuestamente no le eran afines para poder empaparse, de hecho ella creo que usa esa misma palabra, de lo que estaba ocurriendo y conocer. Entonces, una persona que de modo tan tajante dice que el kirchnerismo es una impostura y adopta ese lugar de una especie de antropóloga que recorre para conocer y hacer sus crónicas luego, esto que está diciendo es
de verdad o es una provocación o aquello fue una mentira? ¿Vos dónde ves que hay un eje que no funciona, digamos, en su de verdad como planteo de lo que está diciendo acá? Sí, yo no la trataría como alguien que miente, sino como alguien que cuya sensibilidad en contra de los procesos políticos de la época la fuerza a buscar modos de la crítica que no tienen sustento, digo, por eso meterse con esto a mí me parece complejo en alguien que escribió, como vos decís, Mariana, La Ciudad Vista, o escribió crónicas a La Nación en las que fue a actos populares tratando de registrar lo que estaba pasando allí. Del mismo modo, Beatriz podría haber tratado de registrar lo que pasaba el domingo, lo que había pasado con el Mundial, sin intentar entrar al Malva o al museo que fuera el domingo a la tarde. Digamos, me parece que ahí hay un déficit antropológico que tiene más que ver con esta... O hay una postura de ella, quizá. O con esos miedos, ¿no?, que pueden estar instalados respecto de cuánto está modificándose un país en un sentido que revela que no es una impostura esa modificación, ¿no? Que está pasando algo más fuerte a nivel de la construcción social que no lo podemos descartar tan fácilmente, ¿no? Es la escuela de Marco Gimes, más bien, no lugar, pero Hernán Brienza, decime qué se siente. Orgullo. Muy bien. Yo quiero decir una cosa, me parece que el paradigma del miedo al nacionalismo es un paradigma ochentoso y que tiene que ver con la construcción, con la utilización que hizo de la patria y de la nación la dictadura militar. Y creo que el fútbol en el Mundial 78 de alguna manera tuvo esa práctica de mezclar la política, lo no político, que es el horror, con la fiesta popular, ¿no? Y que esa mezcla no deja de ser una mezcla peligrosa. Todo nacionalismo llevado al extremo es un nacionalismo es algo peligroso, ¿no? Y la Argentina ha tenido varios nacionalismos en su propio vientre. No es lo mismo el nacionalismo de Manuel Carles y de la Liga Patriótica que el nacionalismo económico del peronismo. No es lo mismo el nacionalismo agrario de Lugones que el nacionalismo terrorista de Videla. Y tampoco creo que es lo mismo el nacionalismo de un país democrático, de un país en democracia, de un país que se va construyendo su identidad, sobre todo porque la noción de colectividad, la noción de comunidad, la noción de lazos conjuntos es algo que construye no solamente la idea de fervor y de orgullo y de dignidad, sino también la idea de pacto social. Sin nación es imposible el pacto social, porque ¿por qué yo voy a renunciar a algo si no hay nada que me obligue, ¿no? Entonces creo que cuando uno habla de nacionalismo tiene que hacer un parate y no debe pararse en el 83 para analizar todos los nacionalismos, porque hay muchísimos nacionalismos. Después me da la impresión, y a mí hay algo que es preocupante, digo, a mí me parece que Beatriz Arlo en este momento de su vida tiene menos calle que un balcón contrafrente. ¿Y por qué digo que es peligroso eso? Porque es una lectora de la realidad, es una lectora de la sociedad. Una persona que no comprende a una mayoría que está envuelto en una fiesta hermosísima, como es una final de fútbol del mundo, yo no sé qué puede aportar desde la intelectualidad, qué puede apostar desde su torre de marfil, qué puede apostar desde su nube de Úbeda, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace también desconfiar, y estoy seguro que muchos de que están en esta mesa no están de acuerdo con lo que yo digo, pero me hace desconfiar de sus miradas sobre la realidad política y sobre la realidad social, ¿no? Sí, y es un seguimiento que se puede hacer genealógico. ¿Puedo agregar? Agrego algo yo y después te dejo a vos. ¿Autorizás? Bueno, absolutamente, pero sean breves, por favor. Breve. Esa mirada que vos decís de desconocimiento de esa realidad que la invade, primero, uno es lo que es y no es lo que no es. Ahí hay una síntesis de Beatriz Arlo. Ese informe es categórico, no es anecdótico. No es que de casualidad ella, con su inteligencia, pasa por ser una de las inteligencias o de las intelectuales más brillantes de la Argentina. Digo, pasa por ser. La humanidad, el universo, dirá si lo es o no. Pero lo cierto es que cuando ella cuenta eso frente a Morales Solá, está contándolo en un medio público. Y sabe muy bien, así como Pía sabe muy bien lo que está diciendo, y vos también, y él, y cada uno de nosotros, públicamente, sabe muy bien qué está diciendo. Y está diciendo lo que ella quiere decir.
Y no es que ignore la pasión popular. No te estoy corrigiendo, sino ampliando tu pensamiento. Ella no ignora la pasión popular, precisamente porque la sabe, la castiga. Dante. Sí, yo creo que es un clásico de cierto pensamiento republicano, universalista, liberal, este vínculo, digamos, esta especie de pendiente resbaladiza entre lo popular se transforma en nacionalista y lo nacionalista es siempre chauvinista. Ese es un clásico y, como dice Hernán, tiene toda una historia. Pero yo creo, en la línea también de lo que decía Mariana, yo también me preguntaba si era una impostura. Yo no sé, ahora lo que en tu caso uno no le perdonaría, digo, primero, y hacíamos la broma también fuera de aire, en ese lugar siempre aparecía Sebrelli, ahora lo hemos perdonado porque ya no, pero justamente, digo en ese lugar porque lo que no le perdono es que en tanto intelectual debería darse cuenta que está ahí para cumplir un rol, y no pudo salirse nunca de ese rol, o sea, fue invitada justamente para provocar también con una actitud infantil, porque realmente fue a contar su anécdota infantil, para horrorizar y justamente para ponerse elitistamente frente al otro, pero en ningún momento pudo salir, en ningún momento pudo poner un matiz, ¿no? Fue lo que, digamos, hizo lo que pensó hacer y no se pudo correr de ese modelo para el cual fue puesta ahí. Sí, igual si le restamos varias virtudes a hacerlo, por ahí lo encontramos a Guinness. Por eso es otra historia que no viene al caso. Vamos a ir a un corte en 678 y cuando volvamos veremos de qué modo un diálogo puede terminar por nocaut. Ya volvemos. Samba que dá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no